La marcha del derrote. La marcha del derrotado. No, vinimos para acá y se nos quedó el transmisor de los micrófonos. Pero nada, ni modo. Ya. Y los chamitos. Ah, no, lo de los peladitos. Es que ustedes no están viendo, pero acá atrás hay como, ¿cómo se llama ese? Es como una mini ciudad. Entonces hasta las señales de tránsito están bajitas y es como para enseñarle a los niños, pues para que los niños jueguen, como para enseñarles las señales de tránsito, enseñarles cómo manejar en la vía, no sé. Es como, entonces lo que suena es como el cruce de trenes y los niños van y le dan y le dan y le dan. Están felices ahí. Entonces eso suena. Entonces si suena en el fondo, eso es lo que está sonando. No sé ni cómo empezar este video, Mike. No sé ni por dónde empezar, porque igual terminamos el otro video, obviamente mostrándoles que íbamos para el hospital. Entonces la verdad es que ni siquiera teníamos planeado en hacer un video así, pero decidimos hacerlo para contar eso, para contar las cosas que están sucediendo a nivel personal, a nivel de la familia, y para desahogarse uno, para contar las cosas. A mí la verdad que no es ni fácil. Llevo peleando como media hora por un micrófono y unas baterías y creo que no tiene nada que ver con eso, no sé. Como que llegamos acá y me cayó como el tema del video. Básicamente es contar la historia de mi papá, la historia de por qué tuvimos que ir al hospital y por qué hemos tenido que ir al hospital más seguido, porque la final también, la idea del canal es eso, es hacer catarsis, era con las cosas que nos pasan, y a pesar de que uno lo está compartiendo con un montón de gente en internet y que eso no se borra, es también porque puede que hayan más personas que estén pasando por algo remotamente similar, nunca igual. De repente compartir lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estoy pasando, le sirve a alguien, y eso sí sería de gran ayuda, porque eso sí trato yo de hacer en todo momento, y es pensar ideas, buscar soluciones, tratar como de buscar elementos, herramientas que sirvan para no cambiar la situación, pero hacerla un poquito mejor. El otro video terminó con nosotros yendo al hospital. En realidad fue el viernes, justo el día después de Acción de Gracias, de Thanksgiving. Llevaba por lo menos 3 días diciéndole a mi mamá de que a mi papá había que llevarlo a un centro médico, porque el sábado al amanecer, domingo, antes de Thanksgiving, él se cayó. Se cayó y aparentemente se golpeó en la cara, en un lado. Y cuando lo vi en Thanksgiving, para mí fue un momento en el que cambió muchas cosas, mental y psicológicamente. Fue como un punto de quiebre. Y el hecho de que no me escucharon, sino hasta el viernes, por un tercero. Y entonces ahora sí, vamos al hospital, miremos qué le está pasando. La verdad que, no sé, fue un punto muy raro, pero Thanksgiving fue un punto de quiebre. Pero bueno, eso es como llamémoslo intro, terminamos en el hospital, lo que fuera. Pero ¿cómo es que llegamos aquí? ¿De qué es lo que estoy hablando en realidad? A ver, a mi papá este año, oficialmente el 6 de marzo, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Mi papá tiene Parkinson, pero no es el Parkinson normal. La verdad es que yo no sabía mucho de la enfermedad, pero más allá de los temblores y eso, la enfermedad tiene muchísimas aristas, pues como muchísimas vertientes. La parte de él es más la parte cognitiva, neurocognitiva.
la parte muscular porque ha perdido mucha fuerza o no tiene casi fuerza. La parte motora, él no puede escribir, él no puede manipular ya cosas como lo hacía antes. En fin, tiene pues como un montón de derivados que no se sabían, que yo antes no tenía ni idea pues como con relación al Parkinson. Para compartir la historia, cómo fue que se inició todo esto. Obviamente pues a toda la pandemia nos dio muy duro, etcétera, etcétera. Pero en la parte laboral, la empresa donde trabajaba mi papá, una empresa de electrónica bastante interesante, bastante importante, diría yo, porque tienen relaciones con el gobierno y cosas como de aplicación, pues no solo militar, pero básicamente de aviación. Era súper, súper cool. Y él se la pasaba muy contento trabajando allá, pero les anunciaron de que, bueno, la economía no es la misma, etcétera, etcétera, y que la empresa iba a cerrar. Les dieron un par de opciones. Una era mudarse para Buffalo, New York, o cerca de Buffalo, que para el que no sepa, es muy cerca de las cataratas del Niágara. Es el estado de Nueva York, pero el estado de Nueva York es grande, más allá de la ciudad pues, de New York. Y esto es como hacia el oeste, hacia las cataratas del Niágara, pues básicamente ahí vecinito de Canadá, de Ontario. Ellos incluso fueron, mi papá y mi mamá fueron y miraron, etcétera, etcétera, pero la oferta que les hicieron para mudarse no era como la más indicada, pues no tenía tanto sentido, y entonces decidieron a la final no tomar eso. Entonces, ¿cuál era la otra opción? Básicamente esperar a que la empresa cerrara para tomar ¿cómo se llama eso? Cuando te dan pues como un pago, eso es como un severance package en inglés, pero en español no sé cómo se llama, que es como una... Un paquete de despido, un paquete de... Sí, pero es que no te despidieron, entonces es como un paquete de una finalización. Pues. Una liquidación. Una liquidación, eso. Un paquete de liquidación, porque al fin y al cabo la empresa acá en la Florida cerró. Pero entonces el asunto es que eso empezaron a mover de que, ay, sí, no sé, en agosto, en septiembre, y así lo fueron moviendo meses y meses y meses. Y yo no me imagino, o sea, qué tan estresante puede ser algo así como para mi papá, el hecho de desestabilizarse de esa manera. Bueno, ¿cuándo va a cerrar esta empresa y lo demás? Y bueno, la parte que nos empezó a llamar la atención es que él siempre ha sido una persona supremamente analítica, extremadamente cerebral, muy, muy, muy inteligente, y empezó a hacer cosas como errores, como actuar de manera no tan analítica, ¿cierto? Exacto, como de una manera un poco más errática, y eso era muy extraño. Fuera de eso, nos empezó a decir que en el trabajo le estaba dando demasiado sueño y que se estaba como empezando a quedar dormido. Entonces hasta ahí uno dice, bueno, el hombre tenía que entrar súper temprano al trabajo y salía relativamente temprano pues también, ¿cierto? Salía como a las 4 de la tarde o algo así. Pero es raro pues tomarte otro cafecito, pensar a uno o algo así. Pero no, era muy extraño. Y uno dice, bueno, pero es que él trabaja en un laboratorio, solo. Hasta yo me duermo. No lo vimos como algo así. Entonces siguió pasando el tiempo. Y el asunto es que el año pasado, 2022, desde el principio del año ya empezaron a ocurrir cosas extrañas. Mi papá ha sido muy, muy de atención al detalle y empezó a fallar en eso. Empezó como a actuar de manera muy impulsiva. Él ha sido aceleradito para manejar, pero había veces en que uno decía, pues esto es peligroso, estás actuando como decimos en Colombia, como una tarbán, o sea, no seas bruto, ¿cierto? Pilas con eso. Y también empezó como a reaccionar de manera súper impulsiva con nosotros. Yo me acuerdo celebrando mi cumpleaños, estábamos en un parque y de repente creo que mi mamá dijo algo
Y él reaccionó como que no quiero, y se fue subiendo. Y también la manera en que reaccionaba era como muy particular, porque era como que en crescendo, como de menos a más, no, y subía el nivel de la voz y todo el cuento. Y uno como que, qué raro, o sea, era como muy extraño. Pensábamos que era eso, era el estrés de, mierda, toda la situación, todo lo que está sucediendo, cuándo van a cerrar la compañía, etcétera, etcétera. Y bueno, la cosa siguió y efectivamente tuvo accidente, creo que con 2 carros. Uno de ellos fue muy extraño, que hasta la fecha yo todavía no lo entiendo, porque él estaba en un semáforo y iba a hacer una vuelta hacia la izquierda. O sea, si tú estás totalmente detenido, cuando cambia la luz y vas a dar la vuelta hacia la izquierda, tú no vas a 60, 100 millas por hora. O sea, no hay manera porque estás arrancando desde cero. Pero aparentemente él dio la curva, terminó en la acera. Supuestamente había como un trabajo, como un montículo de tierra o algo. Terminó con el carro contra eso. Pero el carro terminó totalizado. Yo ya cuando logré ver las fotos, porque no me las mostraron en un principio, cuando me muestran las fotos, la trompa estaba vuelta nada. O sea, arrugada, y de hecho el carro lo tuvo que alzar una grúa. Entonces esa vaina a mí no me cuadra, es como que hay algo ahí que no tiene sentido, y obviamente me empecé a preocupar y empezamos a tratar de hablar con mis papás y todo de, hey, esto no es normal, o sea, ustedes qué piensan, todo el cuento. Les prestamos el carro de Lenny y pasó también algo extraño, o sea, el carro de Lenny es viejito, ¿cierto? Y tiene muchos golpes y todo lo demás, pero también como que uno teniendo el carro por tanto tiempo, uno empieza a saber como en dónde tiene tal golpecito, en dónde tiene tal rayoncito, qué es lo que le suena, qué es lo que no le suena. Y hubo un día en que fuimos a visitarlos y vimos un rayón en uno de los rines de una rueda. Nosotros como que, hey, espérate, esto no estaba acá. Había algo en un retrovisor de uno de los lados que también le faltaba como una pieza, y es como que, hey, pasó algo, ¿cierto? Hasta la fecha ellos dicen que nunca pasó nada. Nosotros creemos que de pronto saliendo del condominio o algo como que le dio a la curva, o sea, nada mayor, pero algo que ha sido difícil es eso, que yo no me termino enterando de la verdad, o me termino enterando de la verdad tarde, cuando ya no puedo hacer nada, o simplemente me cuentan una mentira. Eso es complicado. Pero bueno, el caso es que hasta la empresa decidió ya finalmente cerrar en junio 30 del 2022. Y obviamente yo con responsabilidades y demás, yo me pongo a pensar, hey, ¿cuál es el plan B? O sea, no se puede esperar hasta el último instante, ¿cierto? Como los ¿cómo se llama? El cuarteto del Titanic, el barco hundiéndose y uno todavía tratando de tocar ahí el violín o lo que sea. Esa vaina me pone los pelos de punta. Entonces siempre era como que, hey, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Se aplica a otros trabajos? Lo que sea. No, el plan era esperar a que el barco se hunda y ahí a partir de eso mirar a ver qué onda. Qué raro me pareció a mí, porque de nuevo, mi papá siempre tenía 2, 3 planes. Mi papá me contaba de las veces que tuvo que cambiar la manera en que él hacía negocios cuando tuvo su negocio de computadores en Colombia. 4 o 5 veces para adaptarse al nuevo mercado y demás. Entonces yo digo, si alguien tiene ya como esta habilidad y sabe que todo sube y baja y cambia y lo que sea, y no está pensando en un plan de salida, un plan de emergencia, ¿qué está pasando ahí? Y no hubo manera, la verdad que no hubo manera de que entraran en razón, de que me escucharan. Y yo digo, sí, es difícil escuchar consejos cuando hay alguien que es años menor que tú y te está hablando pues de la experiencia de la vida, pero para bien o para mal, en este país
Yo llegué muy joven y he tenido que, como digo yo, rodar mucho, hacer muchas cosas. Entonces, en lo que respecta al sistema de cómo funciona este país, yo creo que tanto Lenny como yo tenemos muchísima experiencia que es muy valiosa. Volviendo a la salud de mi papá, él dice que empezó a notar cambios, que empezó a notar cosas distintas, que su escritura ya no era igual. Él decía que la hacía muy pequeña y hacia un lado. Empezó a tener como un pitido en los oídos y a sentir que perdía el balance. Así fue como todo empezó. Entonces, ahí dijimos, bueno, hay que ir a un médico especializado, pero ¿cuál médico? Es que nosotros, yo no había pisado con ellos un hospital en Colombia en 20 años, nada, porque gracias a Dios hemos sido muy aliviados. Yo aquí en este país empecé a conocer hospitales porque Lenny tiene una condición del corazón. Entonces yo ya tenía pues como manejo de cómo son los hospitales acá, lo que sea, pero obvio, ya ese asunto de, mira, estás sintiendo esto y hay que ir a tal médico especialista, yo no sé cuál ir. Estuvimos averiguando y parece que lo más adecuado era un neurólogo. Buscamos uno, cuál es lo mejorcito, obviamente que te lo cubra el seguro, etcétera, etcétera. Y así fue como terminamos en el Instituto de Neurología. Empezamos a ir, pero el primer doctor que le tocó, o sea, no quiero hablar mal del tipo, pero Dios mío, no me parece que era el doctor adecuado para mi papá. El tipo era muy displicente, el tipo no escuchaba bien cuando mi papá le trataba de explicar las cosas. Y mi papá tiene un acento pesado en inglés, mi papá habla bien el inglés, pero sonaba más ruso que de otro lado, era muy curioso. Y entonces este tipo como que no lo escuchaba bien. Entonces le mandó a hacer varios exámenes, que es como el método normal que se utiliza acá. Te empiezan a lanzar exámenes a izquierda, a derecha, a descartar cosas, ¿cierto? Entonces el tipo le mandó varios exámenes y en principio se pensó que era vértigo. Y para nosotros tuvo mucho sentido porque cuando yo estaba chiquito, cuando mi abuelito paterno se murió, a mi abuelita le dio vértigo de Meniere. Y yo no me acuerdo mucho de eso, pero sí me acuerdo que no tenía bien balance, que se podía caer y que se fue a vivir con nosotros unos meses y todo el cuento mientras se recuperaba. Entonces me acuerdo lo del desbalance, me acuerdo lo de la soñolencia, todo este tipo de cosas y dijimos, tiene sentido. El caso es que el tipo lo trató por varios meses y nada funcionó. Incluso le mandó unos medicamentos que se supone que es como lo único que ayudaría con respecto al vértigo y tampoco funcionó. De hecho, creo que lo puso peor o algo así, en el sentido de que se sentía más desbalanceado. Hoy en día yo pienso que era simplemente la enfermedad avanzando, sin nosotros saber. Y no me acuerdo en qué punto, porque es que han sido tantas citas, tantas cosas, que ya obviamente es difícil, tendría que ver como las notas de los médicos o lo que sea para saber en qué punto. Pero mi papá también empezó a tener acompañamiento psicológico, porque es que también con la parte laboral, el hecho de que ya dejó de trabajar o lo que fuera, estar solo en casa, vas a aplicar a trabajos, ¿qué vas a hacer? Pues uno dice, estará deprimido, está estresado, obviamente, etcétera, etcétera. Pero empezó a tener el acompañamiento psicológico y también porque estaba notando cambios en sí. Cosa curiosa, hubo un momento en que yo dejaba que él fuera a sus citas solo, pero la psicóloga, de hecho, preguntó por mí. Le dijo que le gustaría que yo lo acompañara a sus citas porque cuando yo iba a las citas, mi papá se abría y compartía más de sus sentimientos, de sus cosas, que estando solo se cerraba mucho. Y hay una cosa que han tenido mis papás, y esto es bueno y esto es malo, a este punto es malo, y es el asunto de que usted les pregunta ¿cómo están? Ah, no, estamos bien, todo está bien, todo está perfecto.
Y me acuerdan de ese meme en que está el muñequito ahí en la mitad de una mesa y entonces, ¿cómo es? This is fine, everything's fine, todo está bien, todo está perfecto y todo en llamas. Entonces eso es bueno porque está bien, uno no quiere sonar como el quejumbroso, ¿cierto? El que todo malo le está pasando a toda hora, alias nube negra, pero tampoco las cosas están siempre perfectamente bien. Hay momentos en que las cosas van a estar mal, van a no estar bien y eso es parte como de la experiencia de la vida, es parte de todo. Entonces todavía siguen muy como en ese caso. Ahora mi mamá ha aprendido un poquito, pero ese es otro caso, pues aparte. Volviendo a lo de mi papá, se siguió con lo del acompañamiento psicológico, pasaron las semanas, empezaron a pasar los meses y mi papá no mejoraba y obviamente tampoco encontraba un trabajo y yo creo que ahí fue donde empezó a caerse. Yo hablaba con mi familia y yo, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo se cayó? No, dice que se le fue el mundo, simplemente que no sabe ni cómo ni cuándo, no siente un mareo, sino que casi que se desploma, pues. Y cómo, qué raro. Todavía estábamos trabajando con este médico y yo le dije, hey, mano, es muy raro, esta vaina no mejora, esta cosa, lo que sea, nosotros básicamente necesitamos una segunda opinión. Entonces, el tipo que esa última cita con este doctor, o sea, yo quería insultarlo, honestamente, porque, o sea, era como un descaro, una manera en que él hablaba que era muy respetuosa, pero nos refirió a básicamente la líder del centro neurológico, que es de hecho la neuróloga que ha llevado el caso de mi papá y ella es experta pues, en estos asuntos neurológicos y en el tipo de enfermedades también. A él le hicieron una evaluación neuropsicológica que tuvo que hacerla 2 veces. Según cuentas, algo pasó con el que estaba haciéndole el examen, pero también empezaron a notar cosas, ¿cómo se diría? Como degeneración en la parte neuropsicológica, ¿cierto? La parte como, la manera como él pensaba, la manera como respondía, en fin, como toda esta parte neuropsicológica, no tengo pues como otra manera de explicarlo porque es el conjunto de eso. No sé si en ese momento ya ella tenía la sospecha de que esto fuera Parkinson, pero empezó a hacerle exámenes para ir descartando. Para el que no sepa, la verdad que llegar al diagnóstico de Parkinson no es fácil porque no hay muchos exámenes que puedan descubrir este tipo de enfermedad. Ahí le hicieron MRIs, le hicieron eso es resonancia magnética, le hicieron CAT scans, le hicieron todo tipo de escaneos, imágenes y demás, y todo salía limpio, todo salía como que en realidad él está bien, su cerebro es un cerebro normal, etcétera, etcétera. Y en esas nos las pasamos la segunda parte del año, del 2022, hasta que en el 2023, en este año, al principio del año, se le hizo un último examen y ese último examen era muy diferente a todos los tipos de resonancia o de imágenes que existen. Es un DAT scan con D-A-T y es un examen que se le hace básicamente cuando ya se tiene una sospecha casi clara de que el paciente tiene Parkinson. Entonces, eso fue un examen de mediodía, básicamente, porque básicamente es como un proceso como al revés, porque en vez de tomarte la imagen, te hacen radioactivo, pero controlado y capturan lo que tu cuerpo emite. Es más o menos así como me lo explicaron. A él llegamos súper temprano, le tuvieron que dar como una pastilla o algo así, esperar como 1 hora, volver. Al volver entonces le inyectaron un líquido que no es contraste, sino que era como una vaina para proteger su cuerpo de la radiación, la tiroides, de la radiación.
porque si no, la pastilla que le dieran, como lo vuelve radiactivo, le dañaría la tiroides, le afectaría muchísimo. Esperar como 3 o 4 horas para ya venir y hacer la captura. Y la captura, él tenía que estar en la máquina extremadamente quieto por 30 minutos. O sea, era lo más incómodo del planeta. A él hasta le agarraron la cabeza, estaba súper incómodo porque ya estaba empezando como a ponerse como más rígido, ya tenía un poquito de dificultad al caminar. Fue muy, muy complicado, pero gracias a Dios se pudo hacer. Y en la cita de seguimiento con la neuróloga, el 6 de marzo, ahí fue cuando ya oficialmente ella nos confirmó de que sí, totalmente lo que él presentaba era la enfermedad de Parkinson. Y bueno, ahí fue cuando básicamente la vida nos cambió por completo a todos. La verdad que ha sido un proceso duro, muy emocional, muy complicado. Es entrar en un territorio que jamás había tenido referencia alguna. Lo que ha sido complicado también de aceptar es el hecho de, por el ser menor de 65 años, la enfermedad como que avanza a un rate, avanza de una manera muy, 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 muy rápida, que no avanzaría igual si él tuviera 70, ¿cierto? Y apenas se le hubiera presentado. ¿Por qué es eso? No sé. Ese es el cerebro, que es una cosa maravillosa y loca al mismo tiempo. Pero ver a mi papá cómo ha ido cambiando es bien difícil, bien difícil. De hecho, en parte por eso vinimos pues aquí al parque, porque este parque es como icónico para nosotros. Este es el parque donde nosotros nos casamos. Y nos trae muchas memorias, nos trae muchos pensamientos, porque ahora que estamos viviendo con la enfermedad, piensa uno mucho hacia atrás, y al menos yo me pongo a pensar, ¿será que esto ya era muestras de lo que se venía y nunca lo supimos? En el 2020 que nos casamos, él estaba normal, él se veía bien, aunque en la boda no era el mismo conversador de antes, se veía un poquito como más apagado, lo cual era raro. Fue curioso porque todavía no había empezado como todo lo de COVID. Nosotros nos casamos un 7 de marzo y a la semana entrante es que cerraron todas oficinas, cerraron absolutamente todo. Nos logramos casar antes de... Pero en esa celebración como que no vimos nada, pero ahora sí lo notamos como que él no estaba como... Él siempre te echaba un chiste, te hacía una broma, hacía algo, era hasta cansón de la efusividad o lo que fuera. Y ese día se le notaba feliz, pero como una felicidad contenida, diría yo. Un poquito, tampoco pues demasiado, pero lo suficiente para que se notara. Y entonces empezamos a ver otros momentos, ¿cierto? A través del tiempo. Y va uno empezando como a notar el cambio. Uno de los ejercicios que yo he hecho, tal vez como por artista y por todo, y a la misma manera como una forma de rendir tributo a él, porque siempre lo he admirado, para mí él ha sido mi héroe. Ha sido el de utilizar mi arte, lo que yo sé, para capturar esto, porque el mañana no está asegurado. Entonces he ido tomando fotos cuando estamos con la familia, he ido tomando video, y la verdad es que es bastante complicado ver la evolución y explicar la evolución, porque es muy notoria, es demasiado notorio, no es fácil verlo, y para todos tenemos como ese proceso que debemos llevar individual.
En el caso mío, el año ha sido muy difícil. Yo he tenido que tener acompañamiento psicológico porque he pasado por todas las etapas. Tuve una etapa muy fuerte de depresión, muy fuerte, que yo le tuve que decir a Lenny, mira, yo me voy a tener que buscar ayuda porque yo no estoy bien. Y si yo no busco ayuda, se va a volver un problema de la relación entre nosotros, porque es que yo estaba como casi llorando diario, literalmente. Noviembre, diciembre del 2022 estaba mal. Todo, porque es que era pensar cuánto va a durar mi papá, hasta cuánto va a estar aquí, cómo va a cambiar la enfermedad, cómo lo va a cambiar la enfermedad, qué hacemos. Es el desespero también del qué es lo que hay que hacer, cómo le puedo ayudar, cómo les puedo ayudar a los dos. Muy complicado. A través de este año también he seguido con el acompañamiento psicológico, que me ha ayudado muchísimo, no solo para entenderlo a él, para entender a mi mamá, que ha sido bastante complicado, para entender el proceso, para tener la calma y entender por todo lo que estamos pasando y cada etapa de lo que vamos pasando, porque eso es lo otro. Con cada momento en que él cambia, en que como que entramos en una nueva fase, todo alrededor de él cambia, todo, absolutamente todo. Desde el momento en que fue diagnosticado y antes, o sea, cuando miro yo footage, cuando miro yo videos de él de enero, que estaba ya con limitación para caminar, pero se podía apoyar en nosotros, etcétera, a verlo ahora, que vamos con ellos a un parque y sin el caminador, que lo llamamos Simón, por amor, por ponerle un nombre bonito, porque es una pieza de metal nomás, entonces por hacerlo un poco más humano, lo llamamos Simón. Y si no es por Simón, mi papá no da 3 pasos, se cae. Entonces es bastante difícil eso. Y el impacto que eso lleva, el impacto económico, el hecho de que mi mamá estuviese trabajando y tener que trabajar porque no hay otra opción, buscar las ayudas del gobierno, la parte frustrante, es el hecho de que él tiene algo supremamente evidente, algo que está catalogado bajo los libros del Seguro Social, pero aún así la burocracia del gobierno hace que el proceso para que después de aplicar, que yo lo apliqué cuando a él lo diagnosticaron, después de aplicar el proceso para que a él le aprueben su disability, su discapacidad, puede tardar casi un año. O sea que a día de hoy todavía no se lo han aprobado y estamos en diciembre de 2023. O sea que puede tardar hasta abril, más o menos. Y todavía él no tiene la ayuda que tanto necesita. Porque al ser menor de 65 años de edad, él todavía no es elegible para el Medicare que da el gobierno. La excepción sería si él ya tiene aprobada su disability, su discapacidad. Entonces es como estar uno atrapado en la mitad, ni para un lado ni para el otro. Si la tuviera aprobada, pudiera tener acceso también a un seguro que se llama Long Term Care Insurance, que es un seguro de cuidado a largo tiempo, a largo plazo. Esos seguros pagan, por ejemplo, como en inglés es el daycare, es como el jardín de niños, pues para explicarles un poquito. Imagínense el jardín de niños, que es durante el día mientras los papás están trabajando, pero para adultos mayores. Por ejemplo, uno que yo vi, que en realidad me gustó muchísimo, porque estuve mirando y tratan bien a las personas, que eso es lo que más a uno le preocupa, los tratan con respeto, con cariño. Entonces hay profesionales específicamente certificados para este tipo de cosas. Van a saber
tratar a alguien como mi papá con el tipo de síntomas que él presenta y el tipo de necesidades que él tiene. Les hacen terapia diaria, les hacen ejercicios, ayuda psicológica, qué sé yo, un montón de cosas, actividades, porque tienen que estar constantemente estimulando el cerebro para que el cerebro no se degenere más rápido de lo que se debería degenerar. Porque si está completamente en una cama o sentado, lo que sea, pues acelera mucho más lo que ya viene ocurriendo con la enfermedad. Le dan su comidita caliente, un desayuno, un almuerzo, y ya en la tarde uno lo puede recoger y ya ir con él a la casa y cuidarlo en la casa tranquilamente. Eso es la primera parte, pero la segunda parte es que son personas profesionales de la salud, enfermeras y demás, y este en particular tiene profesionales certificados en el área de Alzheimer, demencia y Parkinson, que son, la manera como yo lo explico es, estas tres enfermedades son como primos, porque según me han explicado y según he investigado, los pacientes de Parkinson en su última etapa siempre presentan demencia, siempre les da demencia. Y el Alzheimer también, se te empiezan a olvidar cosas y demás hasta que te da demencia. Todas las tres enfermedades están muy familiarizadas, muy ligadas. Pero mientras eso no se tenga todavía, no se tiene acceso a eso y son servicios que si uno los va a pagar de su bolsillo van a ser, en este país van a ser supremamente caros. Y los seguros normales no cubren ese tipo de servicios. Lo mismo que enfermeras en tu casa o lo que sea, ahora ha empezado a tener un poquito de ese tipo de ayuda desde la penúltima vez que fuimos al hospital. Pero no es 100%, es decir, no tiene el acompañamiento de una enfermera diario, no tiene terapia diario, no. Son por cierto número de sesiones y ya. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa porque yo no puedo estar con él tanto como quisiera. Tengo un trabajo que es muy demandante, que es como productor en una agencia de publicidad. Esta época del año, que es la época de final del año, yo trato de explicarle mucho a mis amigos y a mi familia y no espero que lo entiendan jamás, pero a no ser que uno esté en la industria, uno entiende la cantidad de presión en el trabajo que se tiene y el volumen, la carga laboral que se tiene por estas épocas del año. Porque acabó de ocurrir la parte de Acción de Gracias, de Thanksgiving, pero con eso viene Black Friday y el lunes Cyber Monday, que es el lunes cibernético. Son ventas, las navidades, la venta de navidades, las ventas de fin de año, todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente, después de septiembre, que hay un festivo que es Labor Day, hasta el 1 de enero, básicamente es una maratón sin parar. Entonces, llevar eso con la vida personal, con mi papá en la situación que está, ha sido muy difícil. Muy difícil. Igual hemos tratado de tener cuanta solución sea posible. Al principio del año pude crear una campaña de GoFundMe para ayudarles con las cuentas y todo lo demás, pero obviamente no es suficiente, las cuentas siguen llegando mes tras mes. El impacto que esto ha tenido en la economía de ellos dos pues ha sido muy grande y desafortunadamente yo no cuento con los recursos como para sostenerlos por más que quisiera. Entonces eso suma mucho la presión y obviamente yo ya no estoy soltero, yo estoy casado y obviamente también quiero pues tener una familia con Lenny, tenemos nuestras dinámicas, ella tiene su mamá también que viene y nos visita y queremos sacarla, hay un montón de cosas y un montón de variables que de una u otra manera pues ponen más presión y hacen más difícil la situación, porque no es como que mi papá está... uno está solo con mi papá para llevar todo, sino que es todo lo extra lo que ha sido
más difícil. Y bueno, pues digamos que de una manera muy resumida, esta es la historia de qué es lo que está ocurriendo con mi papá. Por eso es que también no lo van a ver mucho por los videos a mis papás, porque como lo dije en el video de Acción de Gracias, de Thanksgiving, son muy reservados y yo trato de respetar eso. No todo el mundo va a querer estar, ¿cierto?, en una cámara, salir en internet, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, obviamente, Len y yo tenemos muchas ambiciones, muchos proyectos, queremos sacar este canal adelante como hemos hecho con nuestros propios canales y con nuestro propio contenido, pero hay veces en que posiblemente salga una emergencia o algo y de repente tengamos que fallar en postear un video esa semana o algo así. Quiero dejar en claro por qué es. Quiero que entiendan un poquito de qué es lo que está ocurriendo en la parte de atrás del canal y un poquito más a lo que somos nosotros detrás de las cámaras, con nuestra familia, más allá de lo que les vamos a estar compartiendo. Y obviamente pues este video es pesado y este video es largo, ahí me disculpan, pero por un lado me siento más ligero por el hecho de haber dicho todo esto, porque tenerlo por dentro es difícil, pero también de repente a alguien le sirve, de repente alguien está pasando por algo similar y puede ver en lo que yo estoy compartiendo algo de lo que ellos estén pasando. Y eso sí me parece que es importante porque les va a ser útil. El hecho de decir, es difícil, pero aquí estamos. No tirar jamás la toalla, jamás. Eso es algo que yo le trato de enseñar a mi mamá y es jamás rendirse, buscarle la vuelta al asunto, buscar otra solución, buscar otra posibilidad hasta que ya no le quede a uno fuerza en el cuerpo, pero jamás tirar la toalla, jamás pensar en rendirse. Yo creo que para terminar en una nota un poco más positiva y hacer la cosa más amena, me gustó lo que hicimos pues, para nuestro video introductorio y yo creo que se puede ir volviendo como una actividad entre ustedes y nosotros, y es postear un emoji que recopile como el tema del video. Entonces de repente, si ustedes llegaron hasta este punto del video, lo cual gracias por su atención, gracias por escucharme. ¿Qué tal si ponemos el de las manitas así, o como orando, para que entre todos le llevemos esa buena vibra a mi papá y a mi mamá que tanto lo necesitan, y a todas esas personas que, aparte de ellos y aparte de mí y de mi familia, que también lo necesitan en estos momentos y sobre todo siendo el fin del año, siendo ya una parte súper emocional de las fiestas y de toda esta transición hacia el año que comienza. Entonces, ya saben, emoji de manitos así como orando. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.